Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie frente a un mapa como el magnífico que tenemos aquí, en La Paz, Bolivia, es porque tenemos un invitado muy importante. Ergo, voy a hacer una muy somera presentación de don Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y para entrar en materia, porque cada minuto cuenta en televisión, y eso es algo más que un lugar común cuando uno es el propio productor, Bolivia está ahora en un rango interesantísimo en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos, solo por ser exacto en algún detalle, ustedes saben, yo no uso ni teleprompter, pero miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, anfitrión de la cumbre del G77 China 2014, presidente pro tempore en UNASUR. Este es un currículum que le hace muy poco honor a su trayectoria larga. Yo creo que a veces me he preguntado si usted, siendo tan joven con tantas responsabilidades, ¿de verdad tiene el noble pelo de ese color o se lo pinta para parecer más viejo? No más viejo, sino de edad más allá de la que imagino no hay que modificar mucho, porque usted tiene tantas horas de vuelo que es envidiable en la política internacional, ¿no? Walter, en principio muy buenas noches y muchas gracias porque haya venido aquí a Bolivia, donde lo apreciamos mucho y lo seguimos permanentemente en sus programas. Ciertamente Bolivia ha cambiado mucho. Hace una década o hace 20 años Bolivia era conocido en el mundo entero como el país más pobre de América Latina, más inestable de América Latina y quizás del mundo. Un país muy injusto, con poca gente millonaria y mucha gente pobre. Y de ese currículum vergonzoso que teníamos 20 años atrás, hoy usted tiene una otra Bolivia, respetada en el contexto internacional, copartícipe junto con Venezuela, junto con Ecuador, con Brasil, con Argentina, para haber construido una nueva estructura latinoamericana como UNASUR, como CELAC, pero también como un país que tiene una presencia fuerte en el ámbito internacional. Es el liderazgo de un presidente indígena. Ahora estamos en el Consejo de Seguridad, hemos hecho un encuentro de G77 acá en Bolivia. Es decir, somos un país que ahora recibe con dignidad, recibe con orgullo a la comunidad mundial, y no solamente la recibe, sino tiene cosas que decir, tiene cosas que plantear en el mundo, sobre el tema de los recursos naturales, sobre el tema de la seguridad internacional, sobre temas de la globalización, sobre temas de los derechos humanos, sobre el tema del agua, sobre el tema de la madre tierra. Es un país que ahora aparece en el contexto internacional como un país que coloca una agenda y no simplemente que es arrastrado por una agenda definida por las grandes potencias mundiales. El cambio es exponencial, pero no solo en cantidad, sino en una enorme cantidad de calidad de gestión, ¿no? Porque recuerdo que, hablando de los golpes de Estado, ¿no? Por ejemplo, estuve en el de García Mesa, puedo citar varios que no viene a caso. Y realmente estuvimos, mi camarógrafo y yo, en circunstancias más que difíciles, ¿no? Pero por alguna razón este mágico país nos hace quererlo, y es entrañable. Será porque era la hija predilecta del Libertador, o por como lo queramos ver. Y es un país que genera noticias muy positivas, ¿no? Cuando antes era que, a ver, que hay otro golpe de Estado o algo así, ¿no? Más de 170 golpes de Estado en su historia. Un país que si aparecía en la noticia mundial, por lo general, desapercibido, y si aparecía era porque registraba los peores índices o de inestabilidad o de pobreza o de sometimiento. Hoy es muy distinto. Somos un país que tiene una fuerte raíz indígena, una fuerte tradición. De la cual además están orgullosísimos como nosotros, ¿no? Porque antes parece que había deseo de ocultar esas cosas. Claro. Entonces, ¿usted cómo quiere levantar un país antes cuando oculta la mitad de su existencia? Era imposible. Hoy que el país se encuentra en su modernidad, es un país que mira la modernidad
con ímpetu, pero que no pierde de vista y se siente orgulloso de sus raíces indígenas, campesinas, plurinacionales. Entonces este encuentro entre lo antiguo y lo nuevo, entre la raíz y el horizonte, nos ha convertido hoy en un país que marca noticia positivamente. Por cuarto año consecutivo estamos en los niveles de mayor crecimiento, hemos reducido notablemente la extrema pobreza, hemos logrado integrar a una sociedad muy racializada, donde el poder, el dinero, el prestigio estaba distribuido en función de colores de piel. Eso hemos logrado desmontar. Y entonces es un país que se reencuentra con sus potencias, que se reencuentra con sus energías, y por eso en corto tiempo, es una década, Walter, que ha permitido que Bolivia ahora aparezca en el contexto internacional como un ejemplo de un país revolucionario, de un país socialista, de un país dirigido por gente humilde, por gente trabajadora, pero que es capaz de exhibir al mundo índices de democracia, índices de integración, índices de participación, índices de crecimiento económico, índice de distribución de la riqueza y propuestas mundiales que marcan agenda en el mundo. Eso tiene que ver mucho con que nos hemos reencontrado con nuestras propias fuerzas. Dejamos de mirar afuera para imitar mal, como lo hacíamos antes, y ahora construimos nuestro destino a partir de lo que tenemos, de lo que somos, y eso es lo que nos ha permitido avanzar de esta manera tan óptima en esta última década. Los logros son indiscutibles y son para hacer sentir orgulloso a cualquier país y cualquier gobierno, ¿no? Pero veo que hay continuidad además en las gestiones, ¿no? No es que cambien los gobiernos y aparecen orientaciones diferentes. Hay un sentido de patria y de continuidad, ¿no? ¿O me equivoco? El tema de la continuidad es decisivo, Walter, porque mire, el año 2000 al 2005, en 5 años tuvimos 5 presidentes. ¿Qué puede hacer un país con un presidente por año? ¿Qué tipo de estabilidad, de planificación a largo plazo puede uno tener? Ninguna. Y por eso esa fue un lustro perdido, terrible, pero igual uno mira hacia atrás, un país muy inestable políticamente porque no había un proyecto que era capaz de integrar a todos. Entonces todo el mundo se peleaba contra todos, y las fracciones regionales, el faccionalismo étnico y el faccionalismo clasista habían convertido a nuestro país en el país más pobre del continente, junto a Haití, a nuestra querida Haití. Hoy no. Hoy, como usted dice, podemos dar ejemplo de lo que es un gobierno populista. En el más académico y perfecto sentido de la palabra. Un gobierno populista que genera estabilidad, que tiene un horizonte de largo aliento para su país. Un gobierno populista que es capaz de haber sacado en una década al 20% de su población, al 20%, 22% de la extrema pobreza. Un país populista que ha hecho crecer su economía en 12 años 4 veces. 4 veces. Un país populista que en términos macroeconómicos exhibe las cifras más envidiables de Sudamérica. Pues sí, somos un país populista que ha dado lección a los no populistas de lo que es tener un manejo de la economía satisfactorio en favor de la gente más necesitada, preservando soberanía y cumpliendo los grandes objetivos que como nación nos hemos planteado. Entonces, evidentemente ahora ya Bolivia no solamente es conocido como el lugar de los golpes de Estado, ni lugar de la muerte del Che, porque eso era Bolivia para el mundo, donde murió el Che y donde sabemos que hay muchos golpes de Estado. Hoy Bolivia ahora es conocido como un modelo de lo que puede hacer un gobierno de izquierda. Es conocido como un modelo de lo que puede hacerse integrando a los pueblos indígenas junto con los sectores mestizos para construir una nueva integración plurinacional de las personas. Y nos sentimos orgullosos y queremos que estos récords que está marcando Bolivia continúen, pero también y alumbren e irradien al resto del continente.
Pues lo están logrando, porque se han vuelto referencia para mucha gente, ¿no? En la patria grande latinoamericana y caribeña, como Muchas decimos gracias, nosotros. Walter. ¿Y usted conoce Y a ese es nuestra el motivo gente? de nuestra presencia aquí, rendirles tributo y querer enterarnos por quienes realmente lideran de cómo se ha logrado este proceso. Lo recibimos con mucho cariño viniendo de usted y de la gente. Somos un país muy sencillo, nuestra gente es muy humilde y es muy laboriosa. Pues bien, ahora su sencillez y su laboriosidad se convierten ahora, antes eran sinónimo de miseria y abandono. Hoy son fuente y energía de orgullo, de dignidad, de soberanía, de crecimiento, de conquista del desarrollo que tanto había deseado. Sin perder la humildad, sin perder la laboriosidad, estamos construyendo una manera distinta de entendernos y de mirarnos de igual a igual con el mundo, porque todos somos iguales al fin y al cabo. Y lo contundente es que además de que usted lo expresa con su característica solvencia y sentido pedagógico y muy mediático, es que la realidad contundente se nota a cada paso recorriendo cualquier parte, ¿no?, de la ciudad. Y además, aquella extraña, no sé si llamarle rivalidad fraternal entre, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra y Bogotá, ¿cómo se ha manejado eso? Porque conozco ambas, ¿no? Pero en otros tiempos. Claro, lo que pasa es que Bolivia arrastró durante 170 años 3 fallas geológicas de nuestra formación estatal. La falla regional, que era el poder y la riqueza concentrada en las capitales de departamento y occidente, y unas áreas rurales y orientales dejadas a la mano de Dios. Hace 100 años, Walter, nosotros para llegar al territorio norte, frontera con Brasil, tardábamos un año. Un año. Un año para llegar de la capital de La Paz hasta Cobija. Entonces, ¿qué clase de integración es esa? Y eso generó por parte de sectores de Oriente una distancia frente a Occidente. Esa es una falla geológica de la construcción regional de nuestro país, muy desigual. La arrastramos hasta hace una década atrás. La falla étnica. Una élite de apellidos extranjeros que exhibían la blanquitud de la piel como sinónimo de distinción, que se turnaban endogámicamente el poder, el Estado, el gobierno, la riqueza, y marginaban a la mayoría de la población indígena, campesina, de los logros de la ciudadanía. Esta es la segunda falla estructural de nuestra herencia colonial, que no fue superada ni con la formación de la República, ni con la Revolución del 52, ni con la democracia en su primera etapa. Y la tercera falla era esta dependencia de los poderes externos, económicamente, culturalmente. Primero de España, se van los españoles, luego los ingleses, se van los ingleses, los norteamericanos. Entonces, es un país que se constituyó en una arena movediza atravesada por 3 fisuras geológicas. Y eso impedía que podamos levantar cimientos sólidos de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad. Esos 3 temas los hemos resuelto. El más importante, el regional. Hemos hecho una asamblea constituyente, hemos creado un régimen de autonomías regionales que recoge las identidades locales, que redistribuye la riqueza, pero además que se preocupa, es un Estado que se preocupa de generar integración. Ahora usted puede ir de la frontera con el Paraguay y Brasil, puede llegar a la frontera con el Perú, o la frontera con Argentina, o a la frontera con Brasil, en un día, no en un año, como era hasta hace años atrás. Entonces, las regiones que ese oriente que quedó ahí encajado entre un occidente y el resto de los países, ahora forma parte de los planes de desarrollo, de los reconocimientos políticos. Y entonces esa vieja rivalidad occidente y oriente, que llevó incluso hace 8 años, hace 9 años,
a un grupo de personas de querer dividir Bolivia, a un grupo de mercenarios que quiso dividir Bolivia mediante acciones armadas, que eso hayamos podido derrotar y que este sentimiento regionalista se mantenga pero de manera sana, ya no como un sentimiento revanchista ni como un sentimiento aislacionista, sino como parte de una identidad colectiva mucho más amplia. Entonces, hemos resuelto la falla geológica regional, hemos resuelto la falla geológica clasista y en lo económico hemos resuelto la falla geológica colonial que hacía que dependiéramos de los estornudos de Estados Unidos o de cuando se le ocurriera pensar alguna vez de Bolivia. Ahora no, ahora Bolivia depende de su fuerza, de sus capacidades y de los hermanos latinoamericanos que nos rodean. Hay algo que a mí me toca desde mi infancia en el colegio al que tuve el honor de ser enviado antes de ingresar después a la Fuerza Aérea en Uruguay. El Colegio Pío, fundado en 1877, primer observatorio meteorológico y astronómico. Pero aquellos curas nos daban, el mapa estaba presente, los problemas estaban presentes. Y había un padre que yo admiraba mucho que me decían que había sido capellán de asalto en la primera línea de la infantería en la Guerra del Chaco. Usted con su característica pedagogía nos podría revivir un poco de esto y de qué, porque en un colegio de aquellos de la alta burguesía que el cura me dijera, y eso fue por culpa de los intereses petroleros de dos imperios que querían disputarse la soberanía en nuestro territorio, y aquel hombre revivía su papel de capellán de asalto en la primera línea de infantería. Decía, formé la crema innata de la juventud de mi país para después darle la extremaunción en la primera línea de batalla. Hay que ver lo que ha pasado en este país, ¿no? Sí. Usted podría, con su sentido pedagógico, explicarnos algo de aquellas rivalidades entre emporios petroleros. Claro. Que se combatía hasta por un pozo de agua dulce, porque había mucho agua de agua salada, de salitre, ¿no? Cuando hemos nacido a la vida republicana, una parte importante de nuestras fronteras, especialmente hacia el lado amazónico, lado Brasil, y al lado chaqueño, que es una conformación territorial muy especial, muy seca, arenosa, tenía problemas de delimitación. Entonces, en los principios de los que son convocadas por ¿no? Y luego viene el neoliberalismo, 80 años después, pues en ese tiempo el liberalismo político y económico invitó o trajo o aceptó la presencia de empresas extranjeras que comenzaron a explorar el norte de Paraguay. Entonces, ahí surgió una disputa entre empresas petroleras por el control de esta área que se sabía iba a ser muy rica en este recurso que estaba emergiendo como el principal recurso de la economía mundial. ¿Qué metrópolis había de un lado y de otro? Estaba por una parte empresa petrolera inglesas y empresas petroleras norteamericanas. Es la transición también de un imperio a otro, del imperio inglés decadente que va dejando la posta al imperio norteamericano. Y entonces teníamos empresas petroleras que querían disputarse el control de esas áreas y cada empresa petrolera tenía a un gobierno de su lado, al boliviano por un lado, al paraguayo por otro lado. Y entonces esos dos países hermanos, países muy pobres, se lanzaron a una guerra en un territorio que casi no lo conocían, ni uno ni otro país, donde había pueblos indígenas desconectados de las realidades nacionales de Uruguay y de Bolivia, pero que el fondo era quién controla los campos petroleros, las áreas petroleras, y tanto de las ciudades como del campo. Pero lo que hizo esta guerra, más allá de dirimir que inicialmente era una guerra de empresas petroleras, que usó como carne de cañón al pueblo, tanto de Bolivia como de Paraguay. Pero eso despertó en el pueblo boliviano un sentimiento de integración, porque en las arenas del Chaco se juntaban profesionales de la ciudad con indígenas aymaras, con indígenas quechuas. Y afrontando la muerte por una causa común, igualados por las circunstancias. Hasta antes nada tenían en común,
Unos eran ciudadanos y otros no eran ciudadanos con derechos. Pero en la guerra, la muerte los unía. Y eso creó un sentimiento de integración patria, la muerte, el sacrificio, las penurias. Es una zona muy seca donde no hay agua y donde una gota de agua es el tesoro más preciado. Entonces fueron a morir defendiendo intereses de empresas, pero en la defensa y en la confrontación de la muerte se reconocieron como bolivianos, indígenas y mestizos, profesionales y campesinos, obreros y artesanos. Entonces, cuando regresan de la guerra, defendiendo la patria, dicen, oigan, durante mucho tiempo nos han marginado, nos han utilizado, han muerto hermanos y padres por empresas petroleras y al final Bolivia sigue mal. Entonces surge desde entonces un fuerte sentimiento nacionalista que va a dar lugar a la formación primero de los partidos de izquierda, pero también de los partidos nacionalistas y de una tendencia muy importante del nacionalismo militar. Ese es un tema que no todo el mundo ha sabido expresar. Y usted es el pedagogo necesario en este tema, dada la profundidad de dossier que alcanza todas las categorías socioeconómico-culturales. A mí me parece que debería darnos una clasecita en este momento sobre ese tema. Si no lo alejo de lo que usted además quiera expresar, ¿no? Porque aquí la palabra es suya. Lo que pasa que militares y ciudadanos van al Chaco a morir por intereses de otros. Y cuando regresan, por una parte con la victoria de haber defendido una heredad patria, por otra parte con la derrota de haber perdido otro pedazo del territorio, hay toda una revolución cultural, una revolución que atraviesa a campesinos, van a comenzar a llevarse adelante la conformación de estructuras, no solamente comunitarias, sino ya más regionales y nacionales, obreras, la formación de la Federación de Mineros, posteriormente la Central Obrera Boliviana, y militares. Surge un patriotismo de militares que han sido tenientes, que han sido capitanes, que han sido coroneles, y que dicen, oigan, hasta el día de hoy nos han gobernado dueños de empresas mineras y de haciendas, y nos han llevado a morir por intereses de otros. Toca que nos hagamos cargo de este país al que amamos, por el que hemos entregado nuestra vida, por el que hemos perdido al hermano, al padre, al primo, al compañero. Toca rescatarlo. Y desde entonces surge al interior de las Fuerzas Armadas una veta que llega hasta hoy de un vanguardismo patriótico militar. Los militares van a ser los primeros en nacionalizar la empresa petrolera. Aquí había una empresa petrolera, Standard Oil. Oh, tiene un historial. La nacionalizan, crean la primera empresa petrolera de Bolivia, YPF, crean un código laboral muy avanzado que va a durar hasta el día laboral, de hoy. Además, ¿no? Sí. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1938. La guerra acaba el 36, fines del 36. Entonces, esta corriente militar comienza a hacer un conjunto de reformas muy importantes en Bolivia, que incluso su huella dura hasta el día de hoy. La empresa petrolera ha sido formada por un coronel de las Fuerzas Armadas y hoy es la empresa bandera de Bolivia, la empresa líder de Bolivia, la que genera los mayores recursos para la actividad productiva, para la actividad educativa, para la actividad laboral. Entonces, se da toda una generación de la Guerra del Chaco que se llama, que en lo militar tiene posiciones muy progresistas para su época y también que en el ámbito político va a permitir el florecimiento de partidos políticos de corte nacionalista e incluso el potenciamiento de partidos políticos de corte marxista. Entonces, la Guerra del Chaco para Bolivia, como consecuencia de aquello, tiene un efecto muy grande. Ha sido bastante pioneros en muchas cosas, aunque no siempre se han divulgado lo suficiente, ¿no? Nuestro código laboral hasta el día de hoy dura. Recién nosotros... Así sería de bueno. Sí, recién nosotros estamos modificando para enriquecer y incorporar algunos avances de la Constitución, pero es un código buenísimo que ha durado hasta nuestra época y la empresa petrolera más importante del país y que ahorita es el núcleo de la economía boliviana. Otra cosa en común con Venezuela. Sí, sí. Y México. Y México, Venezuela. sí, señor. Y Bolivia es como un
un eje transversal continental. Yo a veces me hipertrofio hablando de la patria grande y me quedo en el Caribe, pero México tiene mucho, ha dicho mucho y tiene mucho que decir. Sí, también por esos años va a llevar adelante la nacionalización de sus recursos hidrocarburíferos y la conformación de Pemex. Con un altísimo costo político también, ¿no? Con Cárdenas. Sí. Con Cárdenas. Y su sentido pedagógico, me gustaría, con su permiso, decirle a dónde va la patria grande, que para mí es un leitmotiv de todas las noches. Hoy no está bien. Hoy no está bien la patria grande. Tiene problemas, pero los ha tenido siempre. Y hemos sabido remontar las adversidades. Es lo que nos ha generado anticuerpos, ¿no? Y va a seguir generándolo, pero hay un sedimento. Lo que se ha hecho, si usted se fija desde tiempos de Bolívar, que caminó desde allí, desde el norte y llegó hasta aquí abajo, nunca el continente latinoamericano había estado unido políticamente como lo ha estado cuando estaba el presidente Maduro, luego Chávez, Lula, Kirchner, Correa. Por allá en Uruguay apareció el Frente Amplio con Tabaré y con el Pepe. Claro, nunca antes había habido esta integración, esta cercanía, porque antes cada uno de los países miraba al norte para cambiar ministros, para tener un acuerdo con el país de al lado. Preguntaba primero a la embajada norteamericana y si aceptaba la embajada recién se reunían entre presidentes. En esta década virtuosa del año 2000 hasta el año 2000, 2011, 2012, 2013, se ha hecho en América Latina lo que no había sucedido desde tiempos de los libertadores. Se ha construido CELAC, se ha construido UNASUR, había la integración de los presidentes y los asuntos los resolvíamos nosotros los latinoamericanos, sin esperar la intervención de una OEA, que siempre ha sido un títere de Norteamérica, o de ellos, de las tropas norteamericanas. Creo que fue Mario Benedetti que dijo, no lo juraría, ¿no? Pero lo que me importa es el concepto, ¿no? El Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, la OEA, dijo. Sí, sí, y lo sigue siendo de una manera brutal y descarada. Entonces, esta integración primero política que la estuvimos construyendo fue la continuación de lo que estaba haciendo Bolívar siglo atrás. ¿Qué nos faltó en esta primera oleada? La integración económica, porque esto sedimenta, esto coloca un tramado mucho más sólido que la mera afinidad política entre presidentes revolucionarios y progresistas. Y creo que ese es el destino de la patria grande. No solamente es una frase bonita, es algo inevitable y necesario si América Latina quiere tener relevancia en el contexto planetario. Mire, Walter, Estados Unidos es un estado continental. Rusia, China son estados continentales. Europa es un estado continental. ¿Quiénes marcan el destino hoy del mundo? Esas potencias. El resto no marcamos ningún destino. ¿Cuándo América Latina va a ser influyente en el contexto mundial? Cuando deje de actuar como país, imitando o aceptando algún patrón externo. Cuando este continente, ojalá desde México, y creo que cada vez el muro mismo en su crueldad y su ignominia es una manera de decirle a México, oye, eres de este lado. Tal vez eres de este lado. Esta circunstancia de tener un personaje como el que está en la Casa Blanca, ¿no?, nos ayude a eso, porque es un toro en una cristalería, sin ánimo de ofender a los toros, ¿no? Pero... Lo ha dicho usted muy bien. Pero eso está sirviendo para que México mire acá. Exacto. Miró mucho allá. Y esa aberración de que queremos un muro y además lo tienen que pagar ustedes. Pero la gente a veces olvida que el cargo de presidente de Estados Unidos viene con el cargo de comandante en jefe. Claro. Y me da la impresión de que este señor quiere jugar a comandante en jefe, ¿no? Y el aparato tecnológico, militar e industrial que está aplaudiendo. Así es. Pero para nosotros es la señal de que por mucho de que hagamos lo que nos digan los del norte, siempre vamos a ser distintos a ellos. Deo gracia. Y la manera de decirnos
es un muro que es un puñetazo en la cara de los latinoamericanos. Es indigno. Es un regreso a la mirada feudal de la construcción de los estados. Pues bien, es México hasta Tierra de Fuego. Esto tiene que algún rato, y ese fue el sueño de Bolívar, y es el sueño revivido por Chávez y revivido por Lula y revivido por Evo y revivido por Kirchner, que eso tiene que actuar como un estado continental, plurinacional, diverso en sus identidades culturales, pero con instituciones continentales unificadas en el ámbito productivo, unificadas en el ámbito judicial, unificadas en el ámbito financiero, unificadas en el ámbito del conocimiento, que nos permitan imponer un destino o empujar un destino del mundo más favorable también a los latinoamericanos. Hoy por hoy nuestra división nos empequeñece a cada cual. Somos insignificantes. ¿Qué influencia puede tener cada uno de los países en el contexto mundial? Ninguno. Pero juntos, recursos naturales, población, mercado, litio, petróleo, alimento, biodiversidad, minerales exóticos y algo que puede ser motivo de guerra en el futuro, agua. Mucha Aquí agua. está el agua. Entonces, si algún rato el continente va a tener una relevancia en el mundo, va a ser cuando estemos integrados como un estado continental plurinacional que cree dos niveles de gobierno, el nivel continental de ciertas instituciones y el nivel nacional, que tiene su historia, su tradición, sus héroes, su cultura, en fin, pero que no niega este segundo piso de instituciones continentales que van a poder definir precios, mercados a nivel continental, que van a poder definir políticas en el ámbito planetario. Entonces, es nuestro destino. Hemos estado cerca de ello en la década pasada. Hay ahora un retroceso. ¿Cómo se explica que 5 líderes fundamentales estuvieran todos con problemas de salud al mismo tiempo? Eso es muy sospechoso. Eso es muy sospechoso. Y en ese momento mágico, además. Claro, que fue el único en más de 150 años, en 200 años de nuestra existencia continental. Porque antes había las luchas de las izquierdas y las guerrillas continentales que crearon la tricontinental. Claro. Pero nunca hubo esta articulación de gobiernos y de estados con un horizonte compartido. Eso lo hemos tenido. No reniego de la tricontinental, pero ese momento mágico de todos los presidentes progresistas actuando en conjunto, que además hacía dificilísimo criticar porque era muy potable, estaban dentro del marco de la democracia liberal, digámoslo de alguna manera, pero claro, pisando algunos callos, ¿no? Como corresponde. Y con una consigna muy sencilla: el destino de América Latina lo deciden los latinoamericanos, no los europeos, no los norteamericanos, no los asiáticos, los latinos. Una cosa básica. Y no es aquel América para los americanos que venía de arriba. Nada que ver. Que es el mundo alrededor de Estados Unidos. Claro. En el fondo eso es lo que ellos quieren hacer. El mundo girando alrededor de Estados Unidos. Aquí era el destino definiéndonos nosotros mismos. En un continente tan maltratado, tan humillado. Walter en Bolivia hasta hace 12, 13 años atrás, para ser comandante de las Fuerzas Armadas, usted tenía que tener el aval de la embajada norteamericana. Por Dios, puede repetir eso, porque lo he dicho muy suave y eso es... Usted me da la confirmación de algo que yo quería saber de alguna fuente creíble y nada más creíble que usted. Tenían que tener el aval de la embajada estadounidense para ser comandante de las fuerzas. Los nombres que se mandaban a la asamblea para elegir a los comandantes eran previamente revisados por la embajada norteamericana y siempre estaban los que habían ido a los cursos en Estados Unidos, sí, a tener entrenamiento militar, entrenamiento estratégico, a llevar a sus familias, a tener cursos de formación política. Eran esos los comandantes en la policía y en las Fuerzas Armadas. Los políticos, para poder ser candidatos como diputados o llegar a ser ministros, tenían que tener visa. Aquí tener la visa norteamericana era casi tener la bendición de Dios, porque Él definía si eras potable o si no eras potable.
Tal era la vergüenza que una de las últimas embajadoras a nuestros propios políticos de los partidos del MNR, ADN, MIR, los hacía desfilar de vaqueros, les hacía formar en fila 3 cuadras alrededor de la embajada, vestidos de vaqueros, y todos iban esperando la palmadita del embajador o la embajadora norteamericana en la entrada, lo que significaba que podían ser diputados en la siguiente legislatura o que podían ser ministros en la siguiente gestión de gobierno. Eso usted lo puede ver en la fotografía de los periódicos. Lo que duele es que no es una película del neorrealismo italiano, basándonos en otras cosas, ¿no? Esto duele, y con la credibilidad de un personaje importante como usted, una persona ante todo, duele tener que oír la confirmación de eso que alguna vez me negué a creer, ¿no? Pero es que es así. Y están los periódicos, están los registros, y está la memoria. Y hoy quedan todavía digamos así, los hijastros de esa vieja generación lacaya de políticos bolivianos que todavía clandestinamente se van a la embajada norteamericana a celebrar el Año Nuevo o la llegada del nuevo representante. Y es pura esa gente que no tiene Thanksgiving Day. Que no tiene vergüenza, no tiene sangre en la cara y va detrás del patrón, poco a poco más a cepillarle los zapatos para pedir un poco de ayuda económica o asesoramiento. Walter, en Chapare hay un aeropuerto en Chimoré. Ni el presidente de Bolivia podía aterrizar sin autorización de la embajada norteamericana. Diablos. En el Banco Central de Bolivia, ese edificio que está el segundo más alto de La Paz ahora, porque el primero es ya la Casa del Pueblo, en buena hora. Amén. Ahí usted tenía en el piso 17 todo un piso que estaba compuesto por funcionarios del FMI. Lo pagaban los bolivianos, estaba en el edificio del Banco Central y ellos eran los que definían las políticas económicas de nuestro país. Y en Palacio, un mes, incluso cuando estaba el presidente Evo, un mes funcionaba una oficina de la CIA en uno de los recovecos que había del actual viejo Palacio de Gobierno. Entonces usted tenía toda la trama estatal. Es más, Ministerio de Economía tenía su salario 4.000, pero la embajada de algún país europeo le daba un plus del doble del salario o el triple. Todos los ministerios estaban loteados, 3 o 4 ministerios para una embajada, pluses. Otros ministerios de medio ambiente, agua, etcétera, para plus del Banco Mundial. Otros ministerios para otra embajada extranjera. Entonces usted no tenía un gobierno, el gobierno boliviano no decidía. Simplemente el gobierno boliviano era la pantomima ante el ciudadano elector. En la realidad, la trama de quien manejaba la economía y la política de nuestro país eran otros actores. Por eso, este odio visceral que se desata contra Evo, porque él rompe con todo ello. Señor de la CIA, fuera. Señor del FMI, fuera. Señor de la embajada norteamericana, haga sus fiestas en su país, aquí no me venga aquí a pedir a los políticos que se disfracen de vaqueros ni de Spider-Man para poder ser potables. Señores de la DEA, vayan a hacer negocios con el narcotráfico a su país, pero aquí no vengan a hacer negocios. Hemos puesto en orden la casa, que no significa aislarnos, significa vincularnos con el mundo, pero en relaciones de igualdad. Hemos acabado esa dependencia colonial y eso ha desatado, primero, odio de los que vivían de eso, de los cipayos que recibían su salario por cepillarle el saco a la embajada norteamericana. Nos odian, nos detestan. La conspiración permanente de los poderosos, de que no aceptan que un país como Bolivia, siempre tan dependiente, siempre tan miserable, siempre tan indigno, hoy sea sólido, soberano, digno. No lo soporta, no lo tolera. Y lo que más les duele que sea un ejemplo de la demostración de que sí se puede, ¿no? Y a la cabeza de un indígena, a la cabeza de un campesino. Eso es un dolor terrible, terrible. terrible. Así es.
el gran orgullo de tener un indígena en una presidencia tan noble, además, ¿no? La hija preferida del Libertador, ¿no? Bolivia, ¿no? La hija predilecta. Y por fin, Walter, los bolivianos recibimos nuestro salario con nuestros propios recursos. No estamos tendiendo... Explíquenos eso, por favor. Lo que pasa es que nuestro país, muy rico en minerales, muy rico en hidrocarburos... Lo que te quiera nombrar lo tiene. Eso no le pertenecía a Bolivia, le pertenecía a las distintas empresas extranjeras. Yo me acuerdo que cuando me reuní con unos políticos extranjeros, no voy a decir el país, me decían: Álvaro, habíamos sido recientemente electos, en su país el 45% del PIB lo controlan 2 países. ¿Qué van a hacer con eso?, me decían. 2 países controlaban casi la mitad de nuestro Producto Interno Bruto boliviano. El presidente Carlos Mesa, que estuvo 2 años antes que nosotros, para pagar los aguinaldos tenía que viajar a Estados Unidos para pedir limosna o al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Aquí hubo un enfrentamiento entre policías y militares en la plaza, se agarraron a balazos, porque el presidente Sáenz de Lozada tuvo que subir los impuestos, el pago de impuestos a la gente que le debía salarios, porque no le alcanzaba para pagar el salario de los profesores del siguiente mes. Y Estados Unidos no le hizo caso, es su amigo, pero estaba ocupado en otras guerras seguramente, y aquí subió los salarios y se enfrentaron policías y militares con varios muertos en la plaza. Es decir, era un país que tenía que contar los centavos para ver si le alcanza hasta el día 10 del mes, y después del día 10 hasta el 30 había que persignarse a ver quién se acordaba de Bolivia para darnos dinero. Esa era la historia de Bolivia durante décadas. Resulta que hoy Bolivia puede definir su incremento salarial, lo vamos a definir nosotros. No estamos preguntando al Fondo Monetario ni al Banco Mundial si nos van a prestar plata. Vamos a invertir en carreteras o en colegios con nuestros recursos. Es un país que ha ordenado la casa. Si había petróleo, pues ahora es de los bolivianos. Si había minerales, ahora es de los bolivianos. Si había energía, ahora es de los bolivianos. Y con ese dinero que nos genera esos bienes, distribuimos esta parte para aumentar producción, litio, industrias, este dinero para integrar Bolivia, Oriente, Occidente, este dinero para mejorar la educación y este dinero para incrementar salarios. Entonces, es un país que se sostiene sobre su propio trabajo, y eso a uno le da dignidad. Cuando uno habla de soberanía sin tener tu salario garantizado con tu propio trabajo, la soberanía simplemente es un discurso. Pero cuando la soberanía se sostiene en un discurso político y una sostenibilidad económica, la soberanía tiene sentido y tiene raíz y tiene materia, y eso es lo que hemos logrado en esta última década. Y de una manera que ha molestado a unos y ha hecho sentir orgullosos a otros, porque es una parte fundamental de la patria grande, ¿no? Latinoamericana y caribeña. Y eso estábamos construyendo, y tenemos que volver a construirla, Walter, porque o hacemos eso, o América Latina es insignificante y va a ser cualquier cosa en este mundo tan conflictivo, tan violento que nos espera. Es un mundo, un panorama mundial. Ya que usted acaba de acuñar esa frase, ¿cómo vislumbra ese futuro? Es cruel, pero si no partimos del análisis de la realidad, no podemos modificarla, ¿no? Y la previsible realidad que usted maneja se parece cada vez más a la realidad, porque hasta ahora no se ha equivocado en nada. No por lo que dijo aquí, sino por su trayectoria, ¿no? Lo que pasa, Walter, es que el mundo está viviendo 2 procesos simultáneos. Uno, la decadencia del hegemón, porque desde el surgimiento del capitalismo histórico, 1400, el desarrollo y los ciclos expansivos del capitalismo, primero Europa, primero los países bajos y mercantiles, luego Europa. Los que tenían una armada ya en la época de los buques de vela.
Florencia, hoy llamado Holanda, en fin, que eran los estados comerciales, pequeños pero muy expansivos comercialmente. Siempre ha habido un estado que ha liderizado esta expansión del capitalismo. Y el último estado que ha liderizado la expansión del capitalismo ha sido Estados Unidos. Desde fines de la Primera Guerra Mundial hasta esta expansión de la globalización de fines del siglo XX, Estados Unidos ha sido el hegemón. Pero ya a principios del siglo XXI comienza a entrar en decadencia. Entrar en decadencia porque ya no es la principal economía del mundo. Buena parte de su deuda está embargada a otras potencias. Para llevar adelante sus aventuras militares siempre tiene que estar juntando y hacer vaquita con otros estados porque solo ya no tiene la capacidad ni el poderío para hacerla. No, antes mover el aparato tecnológico militar industrial le alimentaba la economía, pero ahora se la come al mismo tiempo. Así es. Entonces usted tiene a un Estados Unidos que entra en declive. Y están conscientes. Lo saben. Lo cual lo pone muy peligroso, ¿no? Porque encima dicen, bueno, el mundo es muy complicado, me repliego en América para los americanos. Mi área natural de influencia. Primero Estados Unidos, es un repliegue conservador, ya no es expansivo. Otras son las potencias que tienen la mirada expansiva, Alemania, China. No, y el eje China, la Federación Rusa. Correcto. Eso debe ser para no dormir si uno está en Washington. Entonces, una potencia planetaria decadente es una potencia planetaria muy agresiva y muy violenta, porque por una parte es consciente de su decadencia, pero por otra parte se resiste a esa decadencia y entonces es capaz de patear el tablero y de que salgan todos los monstruos posibles, propios de una etapa de colapso y de ocaso. Y Estados Unidos está en su ocaso. Entonces van a surgir muchos monstruos. Muera Sansón y con él todos los filisteos. Estos 20, 30 años que tenemos por delante, usted va a ver surgir monstruosidades de esa potencia que pueden afectar muchísimo el contexto planetario. Eso es uno. Aún no sabemos cuál será el nuevo hegemón. Aún no se proyecta. Unos dicen que puede ser China, otros dirán que es Alemania. Aún no se sabe cuál será el nuevo hegemón. Eso va a ser también un momento de caos internacional. Pero por otro lado, la primera oleada de globalización ha llegado a un límite. La globalización, tal como la conocemos ahora, ha tenido distintas etapas en los últimos 300 años. La última etapa es la que se inicia con Reagan y Thatcher en los inicios de los 80. ¿Se inicia? Esta etapa de la globalización. Con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Oh, ese era un dúo inolvidable, ¿no? Que fueron los que marcaron el fin del estado de bienestar, la destrucción de los sindicatos, el inicio de las privatizaciones en el mundo entero. Y esa es una etapa de expansión muy intensa de la globalización, apertura de las fronteras, tratados de libre comercio, en fin. Pero esa ha entrado en declive a partir de la crisis del 2008. ¿Qué marca el disparadero del 2008, en su opinión? Que tres cosas. Que la economía mundial ya no crece, que el comercio mundial ya no crece a la velocidad del doble o el triple de la economía mundial como lo hizo desde los años 80 hasta el año 2000. Hasta entonces la economía mundial crecía 2, el comercio mundial 6 o 5. La economía mundial crecía 3, el comercio crecía 9. A partir del año 2008, la economía mundial crece 1 y el comercio mundial crece menos de 1. Ha entrado en un declive, el motor fundamental de la globalización, que era el comercio mundializado. Sigue creciendo, pero ya no ni al doble, ni al triple, ni siquiera al mismo nivel que la economía mundial. La segunda cosa que es un retroceso de los capitales, de una parte del capital financiero que circulaba en el mundo entero.
tiene una contracción, los bonos se contraen, la inversión extranjera se contrae y circula sigue circulando, por supuesto, un capital financiero, pero ya no a la velocidad de antes. Entonces, se habla de un proceso de desglobalización. Inglaterra se repliega a su isla, Estados Unidos se repliega a su América, le pone fronteras a los latinoamericanos, acaba de subir los aranceles a China. Es que no pueden con China y entonces la única manera es violar las propias reglas del libre comercio. Entonces usted tiene que los iniciadores de la etapa de la globalización, Inglaterra y Estados Unidos en los años 80, hoy son los países neoproteccionistas. Eso es la hipocresía en pasta, ¿no? Es paradójico. No es que la globalización va a desaparecer, pero a la globalización ralentizada hay procesos de desglobalización, una especie de repliegue a un tipo de proteccionismo nacionalista en lo económico de dos grandes potencias. En Europa comienza a discutirse si es necesario nuevamente ser cuidadosos con los mercados, reducir la influencia del capital financiero. Y cuidado, rompemos la OTAN. Por ejemplo. Entonces, dos cosas se suman: el colapso y el ocaso de una potencia planetaria y un neoproteccionismo que comienza a ponerle freno a la globalización, o una coexistencia de globalización con desglobalización. Esto da un cóctel muy explosivo. Inicialmente, el norte no tiene horizonte. ¿Cuál es el horizonte? La globalización. Pero Trump dice que no. El proteccionismo, Alemania dice que no. Ahora el adalid de la globalización es China, los comunistas. Y los norteamericanos son los adalides del proteccionismo. Es la contradicción absoluta. Entonces, los neoliberales continentales, ¿a dónde van a ir? ¿Quieren neoliberalismo? Entonces son comunistas con China. ¿Son proteccionistas? Entonces son con Estados Unidos. Y todos los libros de economía a la chimenea. Se han quedado sin discurso. La derecha mundial se ha quedado sin discurso. Porque sus líderes, sus modelos a imitar son contradictorios. Unos van por el lado del libre comercio, otros por el lado del proteccionismo. Unos por el lado de ampliar la globalización, otros por poner freno a la globalización. Entonces está desatando un caos mental, un caos ideológico y un caos económico. Estamos a inicios de una guerra comercial que no sabemos... Nos quedan 3 minutos y quiero que usted sea el pronosticador con su capacidad académica y su experiencia. No, yo simplemente veo caos mundial. Y no es caos creativo. Este no es caos creativo. No es la brainstorm de los publicistas. Ojalá hubiera sido eso, no. Este es un caos destructivo. Un caos destructivo. Y se van a poner peligrosos, ¿no? Todo. Estamos al borde de una guerra incluso nuclear. Hay gente dispuesta a apretarle el botón con tal de probar cómo están sus nuevas armas nucleares. Linus Pauling ya lo decía hace tiempo, ¿no? La era de los gigantes atómicos y los enanos de la ética, ¿no? Pero no sabía que se nos iba a dar en la cara así, ¿no? Entonces ahora no hay horizonte, no hay horizonte compartido, no hay proyección rumbo, creíble. No hay proyección creíble. Y América Latina no puede vivir con estupor paralizante este caos planetario. Deberíamos mirarnos un poco más el ombligo en el buen sentido, porque tenemos todo para aislarnos de esa tormenta si trabajamos con sentido de patria grande, ¿no? Yo confío en una... O no es loca la idea. Yo confío en una segunda oleada de gobiernos progresistas en América Latina. Ojalá que México dé esa primera señal. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí, pero es latinoamericano. Y no le queda otra. Son latinoamericanos. No les queda de otra más que mirar acá y aquí encontrar juntos, sin mirar al norte, nuestro propio destino, nuestras posibilidades, integrar mejor nuestras economías, nuestro mercado y nuestra población muy joven tiene mucha proyección si sabemos planificarla con proyección hacia futuro. Entonces, América Latina, en este momento donde el mundo comienza a resquebrajarse en sus certidumbres, América Latina tiene que protegerse, integrándose, no disparando cada cual por su lado. Entonces, hoy más que nunca,
una integración. Y sobre todo no latinoamericana. teniendo 9 bases gringas y cediendo soberanía territorial, espacial y marítima. Pero para eso se requiere que los pueblos de esos países que han permitido sus gobiernos crear estas bases coloniales se rebelen, ¿no? Hay que parar a los caínes de América, como decía Libertad. ¿Cómo es eso de que nos colocan un muro para que no entremos y nos traen aquí sus bases militares? ¿Qué es eso? Que en el fondo son maneras de prostituir a la gente en esos lugares y de someterlos. Una América Latina que no se pelee con Estados Unidos, pero que tampoco se deje conducir, influir, manipular ni someter por Estados Unidos. Maestro, esto ha sido una clase magistral de las que pocas veces se ven en televisión. Se lo agradezco en lo personal porque me confirma cosas, me enseña otras. Si uno no aprende algo todos los días anda muy mal, ¿no? Pero no todos los días tenemos el gustazo, permítame el neologismo, de entrevistar a alguien de su categoría intelectual y de coherencia en el discurso y de pedagogía, ¿no? Es usted muy amable, Walter. Muchísimas No hago gracias. justicia y además estamos en tierra de la hija predilecta del Libertador que nos une junto con mi querido Artigas, que hizo la primera reforma agraria y tuvo que morir en el exilio. Pero allá también derrotamos a la flota inglesa un par de veces y de eso no voy a hablar ahora, porque hay heridas abiertas. En todo caso, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Espero que hayan disfrutado, como confieso que lo he hecho en cada minuto de este privilegiado tiempo, y quiero decirle con orgullo que es usted un invitado permanente de este programa, que de alguna manera cubre mucho más allá de lo que imaginamos, porque donde no llegamos con los satélites, estamos llegando por la red. Claro. Y recibo cartas hasta de Japón, de universidades de Japón. Yo me siento honradísimo de haber podido entrevistarlo, y como hombre que ha trabajado en el monstruo por dentro con los asesores de Kennedy, que se los... brevemente, las viejas campañas en Venezuela eran Acción Democrática, traía los asesores de los republicanos, y COPEI, los asesores de Kennedy, ¿no? Y a mí me tocó hacer campañas intensísimas con esa gente. Y si alguna vez necesita alguien que quiebre una lanza por usted, cuente conmigo. Muchas gracias, Walter, a usted por su presencia y por toda la enseñanza que nos da cada semana. Yo me siento orgulloso de haberlo podido entrevistar. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.